Jorge es muy de fiar, menos para los mítines, donde decía que iba a acabar abajo, y se ha venido arriba. Iba a acabar, ha seguido, ha dicho todo lo que había que decir, muy bien dicho, y todos banderas en alto y todos en pie, como tenía que ser. Muchas gracias, Jorge, porque siempre me descolocas. Bueno, tengo que excusar a Jorge, que tiene que tomar un vuelo enseguida, ¿verdad? Y dentro de unos minutos nos tendrá que dejar. Yo en primer lugar quiero decir... A ver, separados. No aprendo, después de tanto tiempo. Yo en primer lugar quiero decir que estar en Andalucía para mí es estar como en casa. Y es estar como en casa porque Andalucía ha sido la pionera de Vox. Andalucía ha sido la primera en respaldar a Vox en el año 2018. Y eso es algo que nosotros no vamos a olvidar. También nos gustaría que muchos andaluces no lo olviden, porque hasta que no llegó Vox no se pudo expulsar a los socialistas de las instituciones. Y de eso se han olvidado los que hoy gobiernan gracias a la existencia de Vox. Esos que fueron impotentes durante 40 años para echar al socialismo corrupto de esta tierra y que hoy gobiernan a sus anchas y en muchos casos aplicando políticas socialistas, impulsando la Agenda 2030 y manteniendo en esta tierra las leyes de memoria histórica que han sido derogadas en todas las regiones donde Vox gobierna, pero que se mantienen aquí con el gobierno del Partido Popular. Pero vamos a lo que se vota. Jorge ya lo ha dicho todo, pero conviene decir algunas cosas más, porque el 9 de junio se votan asuntos muy concretos sobre políticas europeas. Y, sin embargo, encendéis las televisiones, las cartas de uno, las mociones de censura que de repente le gustan al que no le gustaban, el que habla de amnistía y en las elecciones catalanas no hablaba. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Por qué de repente llegan las elecciones europeas y ninguno de ellos habla de Europa? Porque están metidos en la misma cama. ¿Qué tanto por ciento de veces han votado juntos en Bruselas el Partido Popular y el Partido Socialista? Bien, vosotros lo sabéis, que no haya ahí fuera nadie sin saberlo. Quedan unos pocos días en el que vosotros tenéis una tarea esencial. Nuestra tarea es venir aquí a acompañaros, abrazarnos a vosotros, lanzaros algunos mensajes que consideramos importantes, pero nuestra tarea es muy chiquitita al lado de la que podéis hacer todos y cada uno de vosotros. Si cada uno de aquí al domingo se pone una tarea y dice, yo voy a hablar con 10 de esos que están un poco despistados con lo del voto útil y voy a contarles cómo el Partido Popular, el Partido Socialista, Sánchez y Feijóo, con von der Leyen de maestra de ceremonias, están acostados en la misma cama de Bruselas, votando contra los intereses de España, votando contra los intereses de los españoles, votando contra el campo español, votando contra la agricultura, contra la ganadería, contra la pesca, contra la industria nacional, contra la soberanía energética, contra la seguridad en las calles. Que no haya absolutamente nadie que no se entere de qué es lo que están haciendo, porque ellos van a hacer todo el esfuerzo del mundo, porque no se hable de esto. Es más, han llegado a organizar debates sin Jorge. Solo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Y de qué demonios debaten? Si no pueden debatir sobre nada. Y por eso hablamos de estafa, por eso hablamos de la derechita cobarde y estafadora, cuando nos referimos a esos que hacen como que hacen oposición, que están en una pelea fake con el gobierno, pero que están a la hora de la verdad con el socialismo. Y por eso, el 9 de junio vais a ir a votar y muchos de vuestros vecinos, de vuestros familiares, de vuestros compañeros de trabajo, de vuestros compañeros en el instituto, bueno, el instituto, ya en la universidad. Los del instituto están estos días, los pobres, preocupados, después de esforzarse mucho y probablemente pensando en un futuro que lo ven un poco oscuro, pero nosotros queremos darles esperanza. Pero es muy importante que todos esos que están en vuestro entorno lo sepan, que el 9 de junio van a ir a votar y van a encontrar unas mesas con muchas papeletas. Incluso muchas de ellas les han llegado a casa. Pero en realidad solo hay dos opciones. O Vox o todos los demás, cómplices de la ruina, de la traición a nuestra soberanía, que se han convertido en enemigos de las clases medias europeas y de las clases medias de España. Y no hay más medias tintas, no hay más opciones. Todo lo demás son debates falsarios. Y por eso vienen ahora a hablar del voto útil. Y nos dicen, no, en estas elecciones es muy importante ganar a Sánchez, porque si Sánchez pierde, Sánchez se va a ir.
La pregunta es, pero Alberto, ¿te crees eso que estás diciendo? ¿Tú te lo crees? Porque si te lo crees, tienes un problema. Mejor dedícate a otra cosa. Y si no te lo crees, tienes otro problema porque estás engañando a la gente. Y Sánchez no se va a ir porque pierda las elecciones europeas. Sánchez no se va a ir. ¿No has visto suficiente? ¿No te has dado cuenta en el Parlamento de todo lo que hacen? ¿No has visto todo lo que votan? Entonces, ¿por qué sigues engañando a los españoles? Este 9 de junio se eligen dos modelos. El existente, que es una Unión Europea burocrática, desfallecida, rendida, avergonzada de sí misma y de sus señas de identidad. Una Unión Europea que no cree en sus propias fronteras, es decir, no cree en las paredes de nuestro hogar, que no cree en las libertades de las familias para educar a sus hijos. Una Unión Europea que cree que no son importantes la seguridad en las calles para las familias, para los jóvenes, para los ancianos y para las mujeres. Eso sí, no lo creen porque no lo viven. La señora von der Leyen se enteró que existía el lobo cuando le comieron al pony. Yo no deseo que tenga que comprobar en carne propia, en su familia, en sus hijas, lo que algunos que están llegando a vivir entre nosotros son capaces de hacer contra nosotros. Pero ese es el problema de muchos dirigentes que viven en sus castillos, en sus torres de marfil, sin enterarse de qué es lo que le pasa a la gente. Y ese es el modelo que hay que elegir, o esa Unión Europea de burócratas, enemigos del campo, esa Unión Europea que regaña, que abronca, que condena, que criminaliza a los agricultores y a los ganaderos, que nos dice que volamos demasiado, que comemos demasiada carne, mientras todos los poderosos vuelan lo que quieren y comen lo que les da la gana. O una Unión Europea orgullosa de sí misma, de sus raíces cristianas, de las naciones soberanas que han formado este proyecto en común, que es Europa, y en el que nosotros creemos siempre que se respete nuestra soberanía. Una Unión Europea que proteja nuestras fronteras, porque quiere protegernos a nosotros y no porque odia a los de fuera. Una Unión Europea que acepte la inmigración legal, esa que viene a trabajar con nosotros, que llama a la puerta, que acepta nuestra manera de vivir, que renuncia a imponernos su religión o su cultura, pero que eche fuera inmediatamente, con deportaciones masivas, a los que entran ilegalmente, atacando a nuestros policías, a nuestros guardias, sembrando el miedo en los barrios, destruyendo nuestros servicios sociales, colapsando la atención sanitaria. De lo que, por cierto, porque distinguimos entre inmigración legal e inmigración ilegal, pero no culpamos a la inmigración en ningún caso. Culpamos a los políticos progres, que les llaman, que los convocan, que les ofrecen un futuro falso, que no se les puede dar, porque no se lo podemos dar ni siquiera a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que no tienen trabajos estables, que no acceden a una vivienda, que no pueden formar una familia, que no pueden tener hijos. Y luego nos vienen los progres de todos los partidos, del PSOE o del PP, con el Banco de España y con la COE y con los sindicatos del crimen, a decirnos que hacen falta en España 25 millones de inmigrantes en los próximos 35 años, cuando lo que hace falta son 25 millones de niños españoles que nazcan. Lo que hace falta es gente con futuro que se decida a tener familias. Lo que hace falta es que los jóvenes que vienen a los actos de Vox piensen que pueden tener el mismo futuro que tuvieron sus padres y sus abuelos, porque no quieren nada distinto, más que echar raíces en su propia tierra, estar junto a los suyos, sin tener que emigrar, sin tener que irse a otros lugares, sin tener que renunciar a tener una vida plena, sin tener que compartir un cuartucho con un desconocido o las baldas de la nevera con alguien del que no saben nada. Quieren tener una vida plena, lo poquito a lo que aspiraban hace poco unas generaciones de españoles. Una casa en la que vivir, un trabajo estable, un coche para poder viajar, para poder moverse y tener cierta libertad. Eso que justo han convertido en prohibido para todos nosotros. Los coches contaminan, las casas son un lujo, hablan de política de vivienda, pero la única política de vivienda aquí ha sido hecha en favor de los ocupas y en contra de los pequeños propietarios, de los ahorradores y de los jóvenes. Hablan de política de vivienda, pero en 40 años no han hecho ni una vivienda. En el régimen anterior sí las hicieron y pusieron unas placas en los portales. La única política de vivienda que han hecho aquí ha sido quitar las placas, y volarán los pantanos y derribarán lo que haga falta, desde las cruces hasta las viviendas, porque están contra España y contra los españoles.
Y eso es lo que nosotros venimos a cambiar. En Bruselas, en Madrid, aquí, en todas las instituciones en las que tengamos acceso y podamos decir algo. Y esto es de lo que hay que hablar. Los demás están a otra cosa. Están a victimizarse. Vemos a Pedro Sánchez, que ahora se dedica a las cartas. Bueno, yo reconozco que le he contestado hoy con una. Pero no tomándolo muy en serio, que es lo que menos le gusta. Porque a este le llamas traidor o corrupto y tal, no se inmuta, pero te ríes de él y no sabéis. Lo lleva fatal, lo lleva fatal. Tenemos a un partido socialista victimizándose con una única intención: ocultar su corrupción política y su corrupción económica. La corrupción política que representa la ley de amnistía, que supone la derogación de facto de la Constitución, la derogación del Estado de Derecho y el fin de la igualdad de los españoles ante la ley. La ley de amnistía que solo representa un grito contra todos los españoles, en el que les dicen a los españoles que son una porquería, que no valen más que para pagar impuestos, para asumir las sanciones, que nadie se salte una norma, que nadie incumpla una ley, porque no habrá perdón para un solo español, salvo si es un separatista y Pedro Sánchez necesita sus votos para gobernar. Aquí solo se indulta a los politicuchos, a los traidores, a la casta, pero a los españoles corrientes, a los españoles trabajadores, no se les perdona absolutamente nada. Toda la ley contra el español, toda la impunidad contra el traidor a España. Corrupción política y corrupción económica. De un tipo que llegó al poder presentando una moción de censura basada en sospechas de corrupción y que llamó indecente al anterior presidente del gobierno, precisamente por eso. Y hoy, cuando las sospechas, más que las sospechas, los casos de corrupción se ciernen sobre el presidente del gobierno, sobre sus ministros, sobre su partido y sobre su familia, se dedica a escribir cartas y pide 5 días para pensar. Y se va a lloriquear, a victimizarse. Por cierto, que lo ha cobrado todito, esos 5 días de vacaciones. Y vuelve y dice que ha pensado en quedarse. Entonces ahora está en otra estrategia. Lo de las cartas sigue con ello, lo de irse a pensar yo creo que ha renunciado durante un tiempo. Ahora organiza líos diplomáticos para tapar los asuntos, para desviar la atención. Con Argentina, este ha sido de los llamativos, porque la que han montado con Milei le llaman drogadicto, fascista, loco, y viene aquí y pretenden que no diga nada del presidente del gobierno. Claro, y Milei no es como ellos. Milei es un tipo que defiende sus convicciones, que no se deja pisotear. ¿Y cómo reaccionan? Diciendo, ha insultado a España. El embajador se va de Buenos Aires. No ha insultado a España. Ha definido a tu familia, te ha definido a ti, te ha llamado por tu nombre. Tú no eres España, ni eres el rey de España, ni eres el jefe del Estado, ni tu mujer es la reina de España, ni nada parecido. Tú solo eres el presidente del gobierno de España. Y además de manera ilegítima, mintiendo a tus propios compatriotas. Con lo cual no te escondas en las instituciones. El que sí ha insultado a España, antes de tomar un vuelo en Colombia para venir aquí, es Petro. De repente Petro viene aquí, se cisca en toda nuestra historia, demoniza la mayor aportación de España a la historia universal, que es la obra de la hispanidad, que es el descubrimiento de América, que es una obra de hermanamiento universal, de extensión de los derechos de la persona. Insulta a España, el sujeto terrorista coge un vuelo, llega a España, llega al Congreso de los Diputados, le ponen una alfombra roja y se ponen a aplaudir toditos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y los de Vox nos vamos. Y sale de allí, se va al Ayuntamiento de Madrid y le dan la medalla de no sé qué. Pues ese sí ha insultado a España. Con ese sí que se organiza un conflicto diplomático. A ese sí que no se le deja pisar el aeropuerto si hace falta, al terrorista Petro. Pero no, atacan a Milei, a un defensor de la libertad. Y por supuesto, aquí cualquier tipo de terrorismo lo premian. Aquí terrorismo de 40 años en España toma autonomía y cada vez más competencias. Porque aquí se apremiaba el terrorismo. Y hoy les vemos sentados en el Congreso de los Diputados, poniendo y quitando presidentes, como dicen ellos mismos. Pero como no nos vale con el terrorismo en España, a premiar al terrorismo satánico de Hamás, que asesinó a 2.000 personas, secuestró a cientos, violó a mujeres, ejecutó a gente en directo y mató
a padres delante de sus hijos. Y salen las sujetas de Podemos. Y ayer invitan al Congreso de los Diputados a unas terroristas que dicen, refiriéndose al acto terrorista del 7 de octubre, que era una iniciativa valiente. En el Congreso de los Diputados, los socios del gobierno. Y luego se atreve Sánchez a hablar de violencia política, porque un día hemos dicho que al gobierno hay que echarlo a patadas. Y dice que es violencia política. Violencia política son sus socios terroristas. Los de Hamás, los talibanes que le han aplaudido, el régimen de Irán. Lo peor de la humanidad es lo que aplaude a Sánchez. Y pretende que nos avergoncemos de nuestros socios. Nosotros no nos avergonzamos de nuestros amigos y colegas internacionales, con los que no compartimos todo, pero que es gente decente, que ha sido elegida en las urnas y que defiende los intereses de sus naciones. Ellos se relacionan con una gentuza como no está visto y como no ha pasado nunca. Y eso sí es actuar contra España. Porque cuando algunos de esos que demonizan lleguen al gobierno otra vez, en Estados Unidos, en Francia, en Italia han llegado, cuando vuelva a ocurrir en Polonia, ¿a quién le van a pedir ayuda para tener una interlocución? ¿A Vox? Bueno, a Vox no, porque Vox entonces ya estará en el gobierno de España y estará cambiando el rumbo y estará tomando las decisiones que hay que tomar en España. Bueno, y los otros que tampoco quieren hablar de Europa. Los otros que solo quieren hablar. Bueno, me ha despistado esta chica. Es que no creéis que es fácil aquí hablar y cuando uno dice, el otro dice aquí y tal. Y menos mal que es para bien, ¿eh? Cuando viene alguno a encordiar. Bueno, con eso es más fácil. A eso se les manda paseo y ya está. Pero los otros, teniendo lo que tenemos enfrente, un gobierno instalado en todo tipo de corrupciones, que pacta con todos los enemigos de España, ¿qué hacen? Pues cuando nosotros le llamamos traidores y corruptos a los traidores y corruptos en el Parlamento, salen los señores del PP después de la votación de amnistía. ¿Qué les parece lo que ha pasado hoy en el Congreso? Le dicen los periodistas. Y dice, nada, un bochorno, una vergüenza. Y se refieren a que los de Vox gritan corruptos y traidores a los corruptos y traidores, no a que se ha votado una ley de amnistía criminal contra la Constitución. Pero luego, de repente, se ponen a hablar de la amnistía. Acabamos de tener unas elecciones catalanas y allí no han dicho ni pío. No han mencionado la amnistía. Llegan las elecciones europeas y se ponen a hablar de la amnistía. ¿Por qué? Pues porque no quieren hablar de Europa. Y se ponen a hablar de una moción de censura. ¿Con quién? ¿Con Junts? Bueno, la moción de censura puede estar muy bien para volver a actuar contra el gobierno, para retratarle junto a sus socios. Si nosotros somos partidarios de las mociones de censura frente al gobierno, hemos presentado 2. ¿Y qué hizo el Partido Popular? La primera, en contra. La segunda, abstención. Pero les habíamos ofrecido que fueran ellos los que la encabezasen. No, nunca quisieron. Pues nosotros tomamos la delantera, dimos la cara, levantamos las banderas, como hemos hecho siempre, y defendimos los intereses de aquellos que nos han votado y las convicciones de millones de españoles, muchos de ellos votantes suyos, con el voto en contra y con la censura de ellos. Pues de repente se han acordado de la moción de censura. ¿Por qué? Pues porque no quieren hablar de Europa, porque no pueden hablar de Europa, porque duermen con el Partido Socialista en Europa. De hecho, el señor Feijóo se ha puesto nervioso con el gran acto internacional de Vox en Madrid y con nuestros socios internacionales. ¿Y qué ha hecho? Pues ha llamado a von der Leyen, la ha traído de paseo y le han dicho, gracias, presidenta, por venir a decirnos que no estamos solos. El problema es que la señora von der Leyen durante toda esta legislatura lo que ha demostrado es que es la aliada de Pedro Sánchez. Lo que ha demostrado es que no ha ayudado a los españoles a traernos a Puigdemont de vuelta. Lo que ha demostrado es que estaba más preocupada de ponerle alfombra roja a Pedro Sánchez en sus avances contra la justicia mientras atacaban por lo mismo a Hungría y a Polonia. Con lo cual, la socia del señor Feijóo, ¿quién es? Pues la aliada de Pedro Sánchez. ¿Y por qué? Porque son lo mismo en Europa. Que no nos engañen más, ni con la amnistía, ni con la moción de censura. Además, insisto, nos preguntaban los periodistas estos días, ¿y qué harían ustedes? Digo, mira, lo primero, yo no voy a hablar de eso para no... Porque es un intento de desviar la atención. Pero ¿qué haríamos nosotros? Pues hombre, si el señor Feijóo presenta una moción de censura, que nos diga, que nos prometa por escrito,
que no tiene ningún tipo de compromiso con Junts. Y entonces igual hablamos. Pero si vamos a pasar de que los socialistas pagan una factura a los traidores y a los golpistas en forma de amnistía y ahora el Partido Popular va a querer pagar otra, pues con su pan se lo coman. Que con nosotros no cuenten para liarnos de ninguna manera con los enemigos de nuestra patria. Y mientras tanto, que quedan 2 días, que digan qué Europa quieren, que digan si van a cambiar. Algunos nos dicen, pues romped con el Partido Popular. Pues no. Nosotros, donde gobernamos con el Partido Popular, hemos logrado que se hagan cosas buenas. Que se quiten las referencias a la Agenda 2030 en textos educativos, que se eliminen las subvenciones a los sindicatos, que se den ayudas directas al campo, que se den ayudas a las familias y a la maternidad. Hemos logrado que se puede empezar a estudiar en español en algunos sitios que estaba prohibido también por el Partido Popular, que se deroguen las leyes de memoria histórica en Aragón, en Valencia y en Castilla y León. Bueno, no hemos logrado todo lo que nos gustaría porque los del PP van con la primera apuesta, ¿eh? No se atreven a hacer muchos cambios, no se vaya a enfadar la izquierda y les llamen fachas. Pero hemos logrado cosas importantes. Pero hay gente que dice, entonces ustedes van a romper. No, si lo que queremos es que sea el PP el que rompa en Bruselas de una vez por todas con el Partido Socialista y que Feijóo no le diga a Sánchez que quiere repartirse los jueces con un mediador internacional. Y que Feijóo dé la cara después de haberse repartido Radio Televisión Española con los socialistas, con los resultados que vemos, y que reconozcan el error de haber repartido las comisiones del Congreso y del Senado con los socialistas. Entonces, que rompan de verdad con el Partido Socialista. Porque es que ayer les votamos en contra de los presupuestos de Sevilla, porque estos son así. Los presupuestos, los debemos a votar tu padre. Nosotros queréis que votemos, negociáis con nosotros y termináis con el gasto público municipal excesivo y con los estudios de género que estáis financiando. Y entonces nos lo planteamos. Claro, pero ellos son así. Entonces ahora dice el señor Feijóo, ha metido los presupuestos municipales de Sevilla en la campaña europea, ¿eh? Fijaos hasta qué punto no quieren que se hable de Europa. Y dicen, hay una pinza entre el Partido Socialista y Vox. Anda que va a haber una pinza entre el Partido Socialista y Vox. Lo que tenéis es una tenaza, vosotros juntitos contra los intereses de los españoles. Pero tienen todo, porque a la corrupción política se añade la corrupción mediática. Entonces, pues el duopolio este que han montado entre todos ellos, pues uno tiene, hasta el mismo grupo, tienen mano izquierda y mano derecha. Uno para cada uno. Y todos contra Vox. Todos a demonizarnos a nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Me decía ahora algún periodista en una entrevista, oiga, ¿y ustedes cómo interpretan que Vox ha bajado del 15% al 12,5% en las elecciones anteriores? Me preguntan para que valore, fijaos cómo es, para que valore las elecciones de hace 11 meses. Y digo, mira, la pregunta es otra. Lo que no sé es cómo Vox se mantiene en un 12%, en un 10%, teniendo a todos los partidos demonizándonos, diciendo que somos enemigos de las mujeres, que queremos que los inmigrantes se mueran en el mar, que queremos colgar a los homosexuales, diciendo barbaridades de nosotros, haciendo viñetas en las que nos dibujan con esvásticas nazis, haciendo una viñeta en lo que yo estoy pidiendo el bar ante el asesinato de una mujer. Lo que es increíble es que contra la corrupción mediática y política todavía resistáis y estáis aquí. Y lo que vamos a resistir, y lo que vamos a avanzar. Estos no se han enterado hasta qué punto tenemos nosotros cuajo para resistir lo que nos echen. Porque Vox no es una moda naranja, ni es una secta morada, de esas que van, vienen y desaparecen. Vox responde a planteamientos que no son de Vox, que nosotros no nos hemos inventado nada. Hay gente que a veces intentan dividirnos. Ha ido uno, ha venido el otro. Digo, pues sin Vox, si no son las personas ni los personajes. Si yo ahora me vuelvo loco y tengo que defender otras cosas, pues me tiráis al río o me colgáis de un pino o lo que queráis. Pero eso no va a pasar. Pero Vox no viene a defender unas cosas que se ha inventado Abascal o Buxadé o quien sea. Vox está defendiendo cosas que os han enseñado vuestros padres en casa. Cosas que habéis escuchado vuestros abuelos. Estamos levantando banderas y principios que han defendido generaciones y generaciones de españoles a lo largo de la historia. Y estamos respondiendo también a los nuevos desafíos del mundo, de Europa y de España. A cosas que no imaginaban nuestros padres y nuestros abuelos que iban a pasar. Y por eso que abandonen toda esperanza. Que Vox no va a desaparecer. Decía el señor Feijóo, es que claro, 11 millones por separado no suman. En cambio, 11 millones juntos sí. Sí, el problema es que 11 millones de españoles ya les votaron a ellos hace unos años, todos juntitos. Y la experiencia me parece que no les gustó a muchos españoles, porque se dedicaron a hacer las mismas políticas que los socialistas.
Y estos solo funcionan en libertad vigilada, condicionados, con la presión, que es un estadio intermedio para nosotros. No penséis que nuestra ambición es aquí ser la muleta de los señores del PP. Nosotros somos demócratas, nos han votado en muchas regiones, nos han dado una fuerza y con esa fuerza negociamos, porque creemos en la democracia. Pero nuestro objetivo, que no tenga ninguna duda nadie, incluso los que nos lo reprochan, es ser el primer partido de nuestra patria. Nuestro objetivo es representar a todos los españoles. Nuestro objetivo es seguir creciendo poco a poco sin traicionar nuestras convicciones y haciendo valer nuestras fuerzas, que son las vuestras. Y dicho lo cual, este 9 de junio nos toca elegir entre una Unión Europea madrastra, regañona, que reprocha, que criminaliza, que solo piensa en los intereses de una gentecilla que está escondida allí en unos despachos, que cobra un huevo y que está alejada por completo de vuestros intereses y de vuestros problemas, o una Europa orgullosa de su identidad cristiana, que quiere proteger a las familias, sus libertades, una Europa al servicio de las empresas, de los trabajadores y de la libertad de las personas. Muchísimas gracias por vuestro respaldo y para llevar la contraria a Jorge, lo digo bajito. ¡Viva España!